En un giro significativo de los acontecimientos políticos de Ecuador, la vicepresidenta Verónica Abad anunció que asumirá la presidencia del país a partir del 5 de enero de 2025, tras la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa, quien participará en la campaña electoral en su calidad de candidato. Abad, a través de un video publicado en sus redes sociales, subrayó que su ascenso a la presidencia interina está enmarcado dentro de lo estipulado por la Constitución ecuatoriana, aclarando que no es necesario un acto formal de posesión, dado que su rol está claramente definido en la Carta Magna. Esta decisión, según Abad, tiene como objetivo garantizar la estabilidad y la continuidad del gobierno, permitiendo que Noboa se concentre en su campaña electoral, la cual ya se encuentra oficialmente establecida e irrenunciable. Sin embargo, el anuncio ha generado controversia, particularmente en el ámbito militar. Las Fuerzas Armadas de Ecuador, a través de un comunicado, respondieron a la solicitud de apoyo de Abad, recordándole que hay dos decretos ejecutivos que deben ser acatados. El primero, emitido el 23 de diciembre de 2024, asignó a Abad una función especial y temporal para colaborar con las relaciones económicas entre Ecuador y Turquía, y el segundo, promulgado el 4 de enero de 2025, nombró a Cynthia Gelibert Mora como vicepresidenta constitucional, dejando claro que Abad debería tomar posesión de sus funciones diplomáticas en Turquía. Esta situación ha creado un escenario de incertidumbre y tensión política, con la fuerza militar reafirmando su lealtad a la Constitución y a los decretos presidenciales en vigor, lo que complica aún más la transición de poder y pone en evidencia las complejidades del panorama político ecuatoriano. En un clima político cada vez más tenso, la vicepresidenta Verónica Abad sigue firme en su decisión de asumir la presidencia interina de Ecuador el 5 de enero de 2025. En medio de la controversia que rodea la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa para participar en la campaña electoral. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Abad ratificó su convicción de liderar el país de manera temporal hasta la conclusión del proceso electoral, destacando la necesidad de estabilidad y continuidad en la administración del gobierno. Sin embargo, su anuncio no ha estado exento de complicaciones. Mientras que las Fuerzas Armadas han reiterado su compromiso con la Constitución y las disposiciones del presidente, las tensiones entre Abad y Noboa aumentan, reflejadas en la pugna sobre la legitimidad de su ascenso al poder. En medio de esta disputa, Abad pidió explícitamente el apoyo de los poderes del Estado, particularmente de las Fuerzas Armadas, para asumir la presidencia desde el Palacio de Carondelet. A pesar de los desacuerdos, la vicepresidenta hizo un llamado a la unidad, asegurando que su gobierno se regirá bajo principios de paz, serenidad y transparencia, instando al Consejo Nacional Electoral a garantizar la limpieza del proceso electoral. Por otro lado, la tensión se intensifica por las declaraciones de Daniel Noboa en respuesta a las críticas del expresidente Rafael Correa. En un escueto mensaje publicado en redes sociales, Noboa ironizó con la frase "Ya papito descansa" dirigida a Correa, quien había cuestionado la legalidad de la licencia que permitiría a Noboa continuar su reelección mientras ejerce su rol como presidente. Este cruce de palabras es solo una manifestación de la creciente polarización política en el país, marcada por acusaciones de corrupción por parte de Noboa hacia el correísmo, mientras Correa, desde su perfil, respondía con descalificaciones y comentarios irónicos. El intercambio entre ambos líderes políticos subraya un momento crucial para el Ecuador, donde las disputas por el control político y las licencias para la campaña electoral se entrelazan con profundas divisiones ideológicas y una creciente desconfianza en las instituciones del país. En este contexto, el futuro de la presidencia de Ecuador parece más incierto que nunca, mientras los actores políticos se preparan para la batalla electoral de febrero de 2025. A medida que el país se aproxima a las elecciones de 2025, la gestión de la Asamblea Nacional de Ecuador ha sido objeto de diversas valoraciones, siendo una de las más destacadas la realizada por Álvaro Marchante, gerente de la encuestadora Comunic Lisa. Según Marchante, la Asamblea Nacional cuenta con una valoración positiva del 29.7%,
una cifra que, aunque superior a lo esperado, refleja un descontento generalizado con el desempeño legislativo. En particular, la ciudadanía percibe que el órgano legislativo no ha logrado abordar de manera efectiva los principales problemas del país, como la economía y la inseguridad. A pesar de la aprobación de varios proyectos de ley, muchos de los cuales han sido considerados urgentes, los avances son mínimos. Por ejemplo, las reformas al Código Penal llevan años en espera y se contabilizan hasta 15 o 20 proyectos de ley relacionados con la seguridad, cada uno avanzando de forma desorganizada y sin una estrategia unificada. Los datos del Observatorio Legislativo reflejan una gestión marcada por la falta de concreción, con solo 46 leyes aprobadas durante el periodo de Henry Kronfle y Viviana Veloz, y un número notablemente mayor de resoluciones, 116, que reflejan más la discusión política que una verdadera acción legislativa. Entre los proyectos que realmente han alcanzado una conclusión satisfactoria, de 428 en total, solo 5 lograron ser aprobados en su totalidad. Lo que genera frustración en un contexto en el que los ciudadanos esperan respuestas rápidas y concretas a los problemas más urgentes. Además, la Asamblea ha intentado enjuiciar a numerosas autoridades del Estado, aunque los casos de censura y destitución de estas figuras han quedado pendientes, reflejando la falta de resultados tangibles en estos procedimientos. Este escenario deja claro que los candidatos a la Asamblea deben presentar propuestas más claras y concretas, especialmente en áreas clave como la economía y la seguridad. En cuanto a la campaña electoral que comenzará oficialmente el 5 de enero de 2025, la situación se complica aún más. Con 16 binomios presidenciales y más de 2.000 candidatos a la Asamblea entre nacionales, provinciales y suplentes, los aspirantes se enfrentan a un proceso en el que deben hacer uso de diversos medios de difusión para llegar a la población. Las restricciones en cuanto al uso de fondos públicos y la prohibición de ciertos actos en los que los candidatos puedan estar involucrados, como la inauguración de obras, se suman a la complejidad de una campaña que debe ajustarse a los límites establecidos por el Código de la Democracia. En este contexto, la normativa electoral establece una serie de medidas de control para evitar el uso indebido de recursos públicos y garantizar la equidad en la competencia. Sin embargo, el descontento con la gestión legislativa anterior y las dudas sobre la eficacia del sistema actual dejan a muchos ciudadanos cuestionando si las próximas elecciones realmente representarán un cambio significativo o si continuarán los mismos problemas que han caracterizado a la Asamblea en los últimos años. La ciudadanía, en general, está expectante, buscando candidatos que no solo ofrezcan propuestas, sino que también puedan demostrar que son capaces de actuar con eficacia en el contexto de una crisis económica y social que sigue marcando la agenda nacional. En el contexto de la campaña electoral en Ecuador para 2025, se ha planteado una denuncia sobre la efectividad del debate presidencial, un espacio crucial en el proceso electoral, que según especialistas en comunicación política, no cumplirá con el objetivo de ofrecer respuestas claras a las interrogantes sobre los principales problemas del país. El debate, que se llevará a cabo el 19 de enero, se dividirá en 2 bloques, con 8 candidatos en cada uno. Cada postulante dispondrá de 1 minuto y medio para intervenir en los temas propuestos, y cada respuesta a las preguntas de los moderadores tendrá un límite de 30 segundos. Tras cada intervención, los candidatos podrán ofrecer un mensaje final de 25 segundos. Sin embargo, los analistas políticos advierten que el tiempo asignado a cada aspirante es excesivamente breve para abordar a fondo las cuestiones que aquejan a la nación. Según ellos, este formato de debate, con tiempos tan reducidos, no permite a los candidatos exponer de manera detallada y seria sus propuestas para resolver los problemas de la sociedad ecuatoriana. Como señaló un experto en comunicación política, ningún debate en la historia republicana contemporánea ha cumplido con el objetivo de resolver las problemáticas del país en tan poco tiempo. Este desafío se amplifica en un momento en que el país enfrenta una profunda crisis económica y social, con ciudadanos ansiosos por conocer soluciones claras y efectivas.
No obstante, los expertos subrayan que este tipo de debate puede ser decisivo para captar el voto de los indecisos. Para muchos candidatos, la clave del éxito radicará en cómo logran transmitir un mensaje claro, diferenciado y de impacto, destacando su capacidad de liderazgo, de respuesta rápida ante las preguntas, y creando empatía con los votantes. El objetivo no será tanto detallar planes exhaustivos, sino marcar la diferencia con un mensaje que logre conectar con las necesidades inmediatas de los ciudadanos, como el empleo, la seguridad y el bienestar económico. Por ejemplo, temas como pan, techo y empleo siguen siendo los más urgentes para la población, y es en estos ejes donde los candidatos deberán posicionarse para atraer a los votantes indecisos. Los especialistas sugieren que un paso previo a este debate debería ser una depuración en las primarias, a fin de evitar una sobrecarga de candidatos, lo que puede diluir los mensajes y las propuestas. Además, abogan por la organización de más foros y encuentros entre los aspirantes y la ciudadanía, donde los ciudadanos puedan conocer de manera más profunda los planes de gobierno de cada uno. De esta forma, se garantizaría un mayor grado de transparencia y una mejor comunicación de las soluciones a los problemas más acuciantes. Por otro lado, en términos de economía, el país se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia, la deuda externa. Con una deuda externa que alcanza los $50.000 millones, Ecuador se ve obligado a hacer frente a pagos significativos en 2025, incluyendo un vencimiento de $3.500 millones, de los cuales más de 100 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional, su principal acreedor. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, ha enfatizado la urgencia de honrar estos compromisos para poder acceder a mejores condiciones para futuros créditos. Además, destacó la importancia de que la deuda sea dirigida a financiar proyectos de infraestructura que promuevan el crecimiento económico y generen nuevos recursos para pagar la deuda. En términos de políticas económicas, Juan Manuel Domínguez, docente en economía, mencionó que uno de los ajustes más necesarios será la optimización del gasto público. Esta optimización no debe confundirse con una reducción drástica del Estado, sino con una gestión más eficiente de los recursos, priorizando ministerios y entidades que representen derechos fundamentales de la ciudadanía. Entre las posibles medidas se encuentran la eliminación gradual de subsidios, de manera estratégica, para garantizar que los ahorros generados se utilicen en áreas esenciales como la seguridad, educación y salud. Asimismo, el país deberá hacer frente a pagos de capital por $671 millones en créditos obtenidos del Exim Bank y el Banco de China, lo que representa otro desafío financiero importante para el gobierno entrante. A medida que se acerca el inicio oficial de la campaña electoral, los candidatos se enfrentan a la difícil tarea de convencer a los votantes no solo con promesas, sino con soluciones concretas ante un panorama económico complejo y un escenario político fragmentado. El Banco de Desarrollo de China ha sido uno de los principales acreedores de Ecuador, con una deuda externa que, hasta la fecha, ha alcanzado un monto significativo, el cual comprende no solo el capital, sino también los intereses y refinanciamiento. En total, la deuda externa acumulada por el país asciende a una cifra cercana a los $50.000 millones, un monto que el gobierno ecuatoriano deberá cumplir conforme a un cronograma establecido hasta el año 2040. Este compromiso con los acreedores internacionales, especialmente con el Banco de Desarrollo de China, representa uno de los principales desafíos económicos para el país, ya que los pagos programados en los próximos años demandarán una gestión fiscal rigurosa y una priorización de recursos en proyectos de infraestructura y otras áreas productivas. En el ámbito político, la Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado recientemente una resolución que otorga una licencia sin sueldo a los legisladores que deseen postularse como candidatos en las elecciones generales de febrero de 2025. La resolución fue aprobada durante una sesión virtual en la que participaron 19 de los 137 asambleístas. La moción, presentada por el asambleísta Cristian Vega, fue votada con 79 votos a favor, 31 en contra y 19 abstenciones.
Aunque se pidió la reconsideración de esta votación, no obtuvo la mayoría necesaria para su modificación, lo que dejó firme la decisión de permitir a los legisladores ausentarse sin goce de sueldo durante el periodo de campaña electoral. Hasta el momento, más de 75 legisladores han solicitado dicha licencia, lo que implica que durante el tiempo que dure la campaña electoral, estos legisladores no recibirán remuneración por su labor legislativa. Esta medida se inscribe dentro de las disposiciones establecidas por la ley para garantizar que los legisladores puedan participar plenamente en las campañas sin el conflicto de intereses que podría surgir al mantener sus cargos y, al mismo tiempo, aspirar a otros roles políticos. Esta resolución busca asegurar un proceso electoral transparente, al tiempo que mantiene la integridad del trabajo legislativo mientras se desarrollan las elecciones presidenciales y de asambleístas.